Dice Dios a Jeremías, en Jeremías 24:3, entonces el Señor me dijo, ¿qué ves, Jeremías? Y dijo, higos. Los higos buenos son muy buenos y los malos muy malos, que de podridos no se pueden ni comer. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento que vamos a tener juntos la iglesia, Señor. Gracias por este momento que tú vas a hablar. Padre, ayúdanos a descodificar las escrituras para que en estos tiempos podamos aplicarlo. Espíritu Santo, te pido que no haya distracciones por ningún lado, Señor, y que tú nos hables. A cada uno de nosotros, háblanos como tú sabes. Señor, que mi voz pueda llegar a cada corazón y lo que no sepa decir, Señor, tradúcelo tú, Señor. Padre, gracias por tu palabra, que nos cambia, que nos trastorna para bien. Lo más importante, nos hace más como tú. Gracias en el nombre de Jesús. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor si es que crees en Él? Dale un fuerte aplauso. Fuerte para Él. Para Él. Gracias, Señor Jesús. Te amamos. Pueden sentarte. Gracias por compartir esto. Si podemos leer el Salmo 34:10, no sé si lo tenemos por ahí. Me gustaría que comenzáramos con este pensamiento. El Salmo 34:10, si no lo recuerdo mal, dice que hasta los leones jóvenes y fuertes pasan hambre, mas los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. ¿Sí? Y yo quiero que tú sepas que ante todos los procesos en la vida que tú puedas estar pasando, justos, injustos, que sepas que te los mereces o que no, que sepas que si tú confías en el Señor, no solamente Dios se acerca, te quita, te limpia, te quita el pecado, te quita la condenación, sino que también puedes confiar, sabes que a pesar de la adversidad que pueda estar pasando un mundo, no te va a faltar ningún bien. Ningún bien significa lo que necesitas en el momento exacto. A veces tenemos demasiado, y eso a veces nos despista. Entonces, yo quiero que nos pongamos un poco en contexto. Yo sé que Marta ha estado predicando sobre esto, pero estamos en un libro que se llama Jeremías. Jeremías, pues Dios le habló para su generación y se levantó como un profeta, bueno, como es un profeta, y no le fue fácil, no le fue fácil. ¿Por qué? Porque en el hecho de Jeremías es un tiempo donde, pues tú imagínate que estás en Ucrania, eres ucraniano, y de repente se levanta alguien allí y dice, ¿sabes? Esto que está pasando es de Dios. Y tú dices, pero bueno, este tipo está, o sea, es de Dios que venga muerte, que venga un asedio, es de Dios. Pues sí, Jeremías dice sí. Y ahora vas a entender en un ratito el porqué de los higos, aunque hay un chiste muy bueno de higos que no puedo contarlo aquí, pero os lo contaré después. Y es simplemente quiero que tengáis en vuestro corazón que lo que quiero explicar en esta tarde, que no es fácil para mí, porque es una palabra que Dios me dio para este tiempo, que yo entendí, creo que es para nuestro tiempo, porque en el momento que Jeremías vio esa rama, esa ramita de almendro, de alguna forma uno dice, pero bueno, estamos en un libro donde Dios está trayendo un juicio a su pueblo. Pero yo quiero decirte algo que porque toda consecuencia, todo juicio viene producido por algo. La Biblia dice que no hay maldición sin causa. Hay algo que lo produce. Y el pueblo se había olvidado de las cosas más esenciales. Y las cosas más esenciales son tres que vamos a hablar. La primera es oír a Dios. Cuando tú dejas y yo dejo de oír a Dios, nos metemos en problemas. Número 2, cuando tú dejas de mantenerte enfocado en lo que a Dios le interesa, te desenfocas como una cámara y las fotos no salen bien. Y habla sobre velar. No Sergio Velar, que es un amigo mío, sino velar es estar horas en la noche despierto, atento, dejar tu tiempo de descanso para dedicárselo a algo, a alguien,
que tiene que ver con un proyecto de Dios. ¿Sí me explico? Y luego número 3, que son los 3 puntos que vamos a hablar, y quiero que los tengas en mente, y para mí es el más complicado, es saber mantenerse en los momentos difíciles, saber mantenerse en los momentos donde Dios te mete, que se llaman procesos, lo que decimos procesos de Dios. Yo quiero que tú sepas algo, todo lo que nos ocurre en esta vida tiene que ver con una enseñanza de un padre a un hijo. Todo lo que velamos y todo por lo que nos preocupa es en lo que nos convertimos. Por eso, mantente, que es el tercer punto, ¿no? Mantente en el lugar difícil donde Dios te metió. Jeremías, Dios le metió en una movida muy gorda, en una situación muy difícil, pues se levantó como profeta en medio de una nación diciéndole: señores ucranianos, como por haciendo un ejemplo, esto es de Dios. Le estaba diciendo a su pueblo que Babilonia era el único recurso para que Dios tratara su corazón. Y hay muchas cosas en la vida que sin darnos cuenta, cuando pasa el tiempo, decimos: vaya problemón de donde salgo, pero cómo cambió mi corazón. Para bien, para oír, para saber trabajar y poner en orden nuestra vida. Y eso fue a causa de saber mantenerse. Vamos a darle un poquito de contexto bíblico, porque si recordáis, el almendro nos habla de que no hay un invierno sin fruto. La iglesia, por muy difícil que sea el momento, tiene la obligación de dar fruto. Y vuelvo a repetir, aunque era un momento difícil y de juicio, Dios prepara a la iglesia para que dé fruto, y conjuntamente a la prueba Dios nos da una salida. Es importante saber esto. Es importante saber que no todo va a durar para siempre. No todos los dolores van a durar para siempre. No. No todos los inviernos duran toda una eternidad. Todo tiene su momento, todo tiene su proceso. En esta vida o en la siguiente, todo se arregla. Entonces, serán 3 puntos importantes, pero recuerda esto, por favor, porque fue lo primero de mi mensaje. Apresúrate, ¿no?, a tener fe, acciones de fe, como se apresuró ese árbol. Apresúrate a ser como Jesús, porque en medio de una tormenta siempre viene un paraguas en el cual te puedes proteger. Son las 3 temas esenciales donde el pueblo se metió en problemas. Mira, hemos oído muchas veces en la Biblia, porque tú dirás: ¿de dónde te sacas el tema de oír a Dios y de dónde te sacas el tema de velar? Mira, para el pueblo de Dios el almendro significa eso. Para el pueblo de Dios el almendro, el sadak, significa el árbol que vela, el árbol que oye. Entonces, y el tercer punto te lo voy a explicar simplemente con el tema de los higos, pero déjame decirte que todo el mundo hemos aprendido, o por lo menos quiero remarcar, que en toda la vida, cuando lo estamos pasando mal, y yo recuerdo muchos de vosotros en mi vida, son momentos donde hay que recordar esto. Y todos conocéis el texto, que es Jeremías 29, que habla: porque yo sé, ¿sí lo sabéis? Dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. O sea, Alfonso, Dios tiene un pensamiento bueno para ti y para tu familia, a pesar de Adolfo, igual, Pedro, todos, Victoria, aleluya, Victoria. ¿Sí o no? Dices tú: pues sí, ya, pero dices: ¿cómo me puedes decir a mí que Dios tiene planes en este contexto de Jeremías, cuando Dios les dice: y dentro de 70 años vendré y os sacaré de aquí y os volveré a meter en la tierra de donde os saqué? O sea, en el pueblo de Dios salió esclavo con los babilonios, y Jeremías les recuerda que dentro de 70 años, o sea, que si yo te estoy diciendo: oye, te vas de esclavo, y dentro de 70 años saldrás de esclavo y volverás otra vez a tu tierra, a Murcia, a Chotí. Tú
Tú estarías, pero yo no sé, yo le diría a Jeremías, pero chico, ¿qué clase de palabra es esta? ¿Qué clase de esperanza tengo? Voy a morir como esclavo. Yo quiero que entres en el contexto, porque es muy romántico cuando leemos la Biblia. Pero el pueblo de Dios tenía que pasar un proceso porque había perdido lo esencial. Y encima declara el Señor, y yo soy el que os envío a Babilonia. Babilonia, ¿qué es Babilonia? Babilonia eran unos guarros, unos perversos. Babilonia era una gente depravada. Hasta tal punto, no sé si recordáis que cuando Abraham y Lot discuten, lo que estaba viendo Abraham era un problemón entre ellos dos. Y todos conocemos. Y Lot había visto que un hombre había sido procesado. Porque Lot era el sobrino. O sea, el padre de Lot había muerto y Abraham le había dicho, oye, me quedo contigo. Era el tío, pero en ese momento se convirtió en su padre. Y le vio pasar por la vida en los momentos malos, medio malos, buenos y mejores. Y dice que se habían hecho tan ricos los dos, se habían hecho tan ricos que no cabían los dos, no podían habitar los dos juntos. O sea, fíjate, ¿no? Entonces Lot discute con Abraham y Abraham le dice, hey, tranquilo, somos parientes, no discutamos, ¿no? O sea, si tú quieres irte, está bien, decide para dónde. Evidentemente Lot, que Lot significa velo, él dijo, pues yo me voy, ¿para dónde? Donde está el río, para donde está todo el verde, y aparentemente era el mejor destino. Y lo que le quedaba a Abraham eran las montañas. Pero lo que no sabía, que su vista le estaba llevando al peor sitio de la vida. Se llama Babilonia. Gente sin Dios. Gente que se acostaba con hombres y los mataban y los descuartizaban y era algo apestoso. No sé si recordáis que luego fue Abraham y recogió, porque vinieron dos ángeles a la puerta, y la gente del pueblo los vio eran hombres, los vio tan guapos que dijeron, Lot, dánoslos, queremos tener relaciones sexuales todos con ellos. Era una generación, lo que está ahora es simplemente las viernes de Babilonia, que ahora todo vale, ahora hasta los cristianos caemos bien, qué buen rollo, no, paz, no, cuidado. Antiguamente, en el principio, a los cristianos se los quemaban en las plazas. Entonces estamos en un tiempo de peligro, de adormecimiento. Estamos en un tiempo donde Babilonia nos está tragando de una manera diferente. Nos está atrapando en el pensamiento, en nuestra forma de pensar, de actuar. Y nosotros estamos olvidándonos de estas tres cosas tan esenciales. Y tú dirás, pero es algo... No todo el mundo oye a Dios. Y todo el mundo decimos, sí, oigo a Dios. No todo el mundo sabe colaborar y le ilusiona velar, y menos todavía se mantiene en los procesos tan difíciles que a veces pasamos. Y qué buen ejemplo es este, ¿no? Cuando Jeremías dice, pues sí, Dios quiere meternos, porque la única manera de que nuestro corazón como pueblo y en estos días torne es que hagamos frente a donde Dios nos meta. ¿Y dónde metió Dios a Jeremías? Le metió en un problemón hablando de sus planes. Le metió en problemas porque muchos decían, Jeremías, anda. Y estaban esperando a que se equivocaran. Jeremías tenía una pasión por lo que Dios depositaba, pero Jeremías estaba sufriendo. Pues claro que sí, porque estaba viendo que su propio pueblo se le estaba yendo. Se le estaba yendo sin Dios a otros placeres, su corazón se estaban desviando. Y por esa causa vino un juicio. Pero era un juicio diferente para unos y para otros. Ahora lo veréis. Qué curioso es esto, ¿verdad? Porque algunos, es una pregunta, ¿por qué algunos van superando etapas? ¿Y por qué otros no? Pues ojalá Dios os conteste con esto. Dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. ¿En dónde? Cuando estéis en Babilonia. ¿En qué momento? Cuando paséis los procesos. ¿De qué forma? Así, me buscaréis y me encontraréis. Me dejaré hallar. O sea,
me manifestaré a vosotros en vuestros caminos, en vuestra vida, declara el Señor, y restauraré vuestro bienestar y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os expulsé. O sea, Dios mismo les metió a su pueblo ahí. Declara el Señor, y os traeré de nuevo a un lugar donde os envíe al desierto. Por cuanto habéis dicho, el Señor nos ha levantado profetas en Babilonia. A esta gente, pues así dice el Señor acerca del rey que se sienta sobre el trono de David, acerca de todo el pueblo que habita en esta ciudad. Aquí va, escucha esto que es lo importante. Vuestros hermanos, di conmigo, vuestros hermanos, que no fueron con vosotros al destierro. O sea que había una gente que dijo, ¿sabes qué? A Babilonia, Jeremías, estabas tú, que yo me quedo aquí. Y si muero, muero en mi tierra. Y había otros que sí se fueron y que creyeron en la palabra. Para los que no, el Señor les dijo mediante Jeremías, los perseguiré, he aquí yo envío, dice, para los que no fueron con vosotros al destierro, así dice el Señor de los ejércitos, he aquí yo envío contra ellos la espada, el hambre y la pestilencia. Y los pondré como higos. Ahora vemos, si me podéis traer las 2 cestas, como higos. Como higos reventados que de podridos no se pueden comer. Los perseguiré con la espada, con el hambre y con la pestilencia, y los haré motivo de espanto para todos los reinos de la tierra, para que sean maldición, horror, burla, oprobio entre todas las naciones a donde los he arrojado. Porque no han escuchado mis palabras. Mira, pon el primer punto. Aprender a escuchar a Dios, hombres, mujeres, chicos, tiene que ver con una actitud de hijo. Dejémonos de rollos y de misticismos. Cuando tú no tienes un corazón de hija, cuando no hemos tenido un buen ejemplo de padre, como yo no he tenido un buen ejemplo de padre, nos cuesta mucho entender que nuestro Padre Dios es bueno. Cuando nuestra familia ha sido, no una familia, por ejemplo, Al, que como hace mucho no te veo, pero por ejemplo, Al pues siempre me recuerda a sus padres lo bien que han sido un padres temerosos de Dios, ¿sí? Y a Al pues eso es lo que le ha acercado y le ha hecho pensar que Dios es bueno y su mejor plan. Pero para mí no fue así. Para mí pensar que Dios es bueno y que es un padre, Dios es bueno, pero padre bueno, estamos hablando de padre. Por eso es tan importante, padres, que nosotros seamos un buen reflejo. Tanto cuando nos cometemos errores o cuando nos salen las cosas bien. Podemos ser un buen ejemplo si tenemos la actitud de Cristo, ¿no? Perdonar, de corregir. Pero a veces nos volvemos duros porque esta sociedad dice que todo vale, ¿sabes? Que tu hijo no necesita un padre ni una madre. Que tiene que aprender a probar todo lo que pueda. En la Biblia Dios es un padre buscando a sus hijos desde el Génesis hasta Apocalipsis, y Dios está buscando tu corazón para que tú entiendas que sin que tú te coloques como un hijo nunca vas a entender al papá, nunca vas a saber que Jesús es tu hermano, nunca vas a entender la figura del Espíritu Santo dentro de nosotros. Pues claro que tenemos seducciones, pues claro que nos tira el hacer las cosas mal. La carne, es que siempre hay una lucha entre la vida del Espíritu de Dios y la vida de la carne, pero escucha, eso lo tenemos todos. Y el que diga que no la tiene es un ángel, ¿sí? Y hasta los ángeles tienen luchas. Si no, no se hubiera llevado un 33% Lucifer. Por favor, un 33% de todos los ángeles, no solamente de los ángeles normales, sino de los arcángeles, de los querubines, de los importantes,
Pero vamos a dejar eso a un lado. No fueron de los... Hay ángeles tonticos, unos menos tonticos y otros súper listos. No. ¿Vale? La seducción del diablo es: cree en mí y piensa que no necesitas un padre. Rompe la familia y romperás una relación con Dios. Por eso te pido por favor que tú entiendas que lo primero que tú tienes que escuchar es esto: Dios quiere hablarte, tiene una intención. Y no siempre Dios nos habla, no está todo el día hablándonos Dios, porque cuando Dios nos habla, nuestro corazón tiene un movimiento, y por lo general tiene un movimiento de perdón, de amor. Y yo, muchas veces me viene la gente, o yo mismo hablo de Dios, pero mi corazón no está yendo en el sitio correcto, y lo único que transmitimos es información, pero no mostramos a Jesús. Pero el saber no nos cambia, pero el oír, ¿qué es escuchar? Escuchar, en lo más puro diccionario, dice que es aplicar lo oído. En Proverbios, Salomón, el hijo de David, alguien muy sabio, dijo: hijo mío, si no haces caso a estas enseñanzas, nunca llegarás a ser sabio. ¿De qué nos sirve saber sin aplicar? O escuchar a Dios es salir por estas puertas e intentar ser como Jesús. Saber escuchar es saber aplicar los principios de Dios, prestar atención. Porque recuerda, en este primer punto, mediante la metáfora del almendro, que ya os prediqué anteriormente, Israel redescubrió, no fue algo nuevo, volvió a descubrir lo esencial de la vida, que es saber escuchar a Dios y al prójimo. Porque todo el mundo puede traerte una palabra de Dios, todo el mundo te puede hablar. Hasta los que tú consideras tus enemigos, Dios te habla a través de ellos también. Claro que sí, requiere silencio y paciencia. Y sobre todo creo que exige un amor apasionado por la vida. Porque el que es hijo de Dios lo disfruta todo. A la manera de Jesús. Disfruta la vida, disfruta las personas, disfruta una comida. Tú tienes que ver a mis hijos comer. Disfrutan la comida. Josué no levanta levanta la cabeza. Josué come y si le dejas se zampa hasta las servilletas, porque le ha caído un poquito de sopa. Se la come, porque sabe todavía a lo que le gusta. Yo soy igual. Nosotros deberíamos ser la gente que más disfruta en esta vida, porque tenemos al Creador y lo que Dios ha creado es bueno para nosotros. Nosotros deberíamos aplicar la vida de Jesús. Y Jesús estaba apasionado por escuchar. De hecho, ¿qué decía Jesús sobre este tema? Yo he elegido este texto, hay muchos. Dice Juan 5:30, dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Mi Padre me envió y Él me dice cómo debo juzgar a las personas. Estamos hablando de Jesús. Pero yo juzgo correctamente porque no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ordena hacer. En otras palabras, Jesús luchó como tú y como yo, porque era 100% Dios y 100% hombre. Es la primera regla que tienes que aprender. Por lo tanto, si Jesús estuvo en esta tierra y luchó y dijo: yo no hago nada por mi cuenta, es que tú y yo deberíamos, antes de hacer, primero escuchar a Dios. Antes de decidir, primero leer las Escrituras a ver qué dice. Porque déjame decirte, todo lo que a ti te pasa y a mí me pasa en esta vida, en la palabra se registra. No hay prueba, dice el Señor, que pasemos sin que Él nos dé la salida. Porque dice que juntamente a las dificultades Él nos deja una salida. Y la dificultad que tenía el pueblo era un asedio, era fuerte el tema. Pero les deja un arbolito. Y un arbolito que les demuestra algo. Dos cosas. La primera es escuchar a Dios. ¿Con qué corazón? Con el corazón de un niño. ¿Con qué intención? Con la misma de Jesús. Aprender a escuchar. Y te lo vuelvo a repetir. La gente que dice que Dios le habla, si Dios nos habla,
nuestro corazón cada día es más como Jesús. Y saber escuchar. Eso es lo que necesita esta sociedad. Que la escuchemos. Que la escuchemos. Para poder presentar a Jesús. Para poder decirles, oye, hay alguien, yo no, pero hay alguien que sí que te puede ayudar. Número 2, saber velar. ¿Velar qué es? Pues lo mismo que lo del árbol. El árbol les estaba representando en los momentos más difíciles que él se apresuraba a traer un juicio a su pueblo, pero les dejaba conjuntamente a la prueba una salida, que era el árbol que representaba oír y velar. Es un árbol que vela diciendo, no hay temporada que no vaya a terminar, que no todos los inviernos duran para siempre, que no todos los problemas. Quiero que el pueblo vuelva a recuperar el saber colaborar, el saber esperar. He puesto aquí un tipo que está en una sala de parto, ¿vale? No sale del parto, pero está ahí preocupado. El hombre está sentado, ¿verdad? No le veo porque todavía no me ha dado Dios ojos, ahí atrás, ¿no? Pero sí que sé que está ahí el hombre sentado. Y yo me imaginaba a Jesús con sus discípulos, y se registra tantas veces que Jesús velaba en la noche y se relacionaba y estaba ahí orando. Y no hay nada mejor para mí que no te queda de otra que estar en la noche despierto, porque el primer parto, ¿cuánto dura? 14, 15, 17 horas, ¿sabes? Tu mujer gritándote, insultándote, ¿sabes? Qué desgraciado, ¿qué has hecho conmigo? Digo, tú quisiste, ¿sabes? Porque me acuerdo una vez que yo dije a Marta, oye, voy un momento a por un bocadillo de chorizo que habían esos de 1,50 en las máquinas, y me dice, tú no te vas a ningún lado, te quedas aquí. Y de repente me dice, ¿qué viene? Viene un médico. Digo, ¿quién viene? Pues imagínate, yo tenía 23 años. ¿Quién viene? La cigüeña. Estaba súper asustado. Me dieron una ropa verde, me puse los zapatos esos en la cabeza, los cabezas de los zapatos. Esta me la puse por delante. ¿Cómo? Que pongan ropa normal, por favor. Me dirijo a todos los hospitales. Pongan ropa normal. Que alguien, en esos momentos que alguien te tenga que abrochar por detrás, pongan los botones adelante. ¿Sí? Aquí atrás, que si un cinturón, bar de verde, pareces un payaso, no sabes dónde ir. Todo el mundo te dice, corre, pero ¿dónde corres? ¿Sabes? Y encima te dejan en varias cabinas donde no solamente está tu mujer, sino que están otras 5 o 6 mujeres gritando a todo trapo. ¡Esto es una desgracia! Y tú dices, ¿pero qué va a salir ahí? ¿Un alien o algo? ¿Estás ahí? No tienes ni idea, es la primera vez. Además tengo ese recuerdo de salir el primero Josué. ¡Qué feo, macho! Era horrible. No, en serio, no lo digo para hacer. Era horrible, salió morado, sin frente, con la cabeza. ¿Tú has visto ¿te acuerdas, mamá? Era horrible. Sí, perdona, ahora es precioso, lo que tú quieras. Pero salió así con una, como si fuera un huevo, ¿sabes? Y yo le dije, ¿y esto? ¿Cómo me entregan esto así? Que me lo devuelvan, ¿no? Josué era feísimo. Yo estaba asustado, era el primero, tienes que entenderlo, ¿sabes? Tienes que entenderlo, era el primero. Es una pasada ver cómo por primera vez a los ojos le meten un azote, que si lo sé le digo, dale otro más. Pero ahí cuando dicen, está bien, os lo podéis llevar, o sea, está sano, está bien, lo podéis llevar, y es niño. Claro, yo en ese momento, no sé si lo recuerdas, salí y les dije a todos, ¿te acuerdas, mamá? Les dije a todos, ¡es niño! Y todos me miraban y dicen, este chaval está le ha pasado algo, que ha visto ahí dentro que está trastornado. Hombre, pues tanta sangre. Además, había 7 médicos ahí metiéndole las manos a mi mujer. Digo, ¿qué hacen ahí metiendo? No había 1 ni 2, 7. Y encima había un curso de esos que estaban aprendiendo. No, mete la mano, digo, venga, otro, mete la mano, venga. Pero yo flipaba, no. Yo estaba conmocionado entre la sangre, la gente tocando a tu mujer, el niño saliendo, luego después eso tan feo que si, ¿sabes?
Que es como el chiste, ¿no? Dice, el médico no sabía qué hacer con él y lo tira, dice, si lo tiro para arriba y vuela es un murciélago, ¿no? Qué proceso, de verdad. Sin dormir, 17 horas. 2 veces que fuimos al hospital y te la devuelven otra vez. Digo, ya quédensela aquí, ¿no? Pues eso es lo mismo que debemos de vivir con la iglesia. Velar es esperar a que la iglesia dé fruto y que muchos conozcan a Jesús. Y te va a tocar orar, te va a tocar acompañar, te va a tocar ver los feos. Y vas viendo cómo Dios va mejorando sus caras, sus virtudes, sus corazones. ¿Sabes? Y encima estás tan ocupado en la obra que no te va a pillar despistado. Que es lo que nos pasa a veces. Porque a veces pensamos que velar es mantenerse en oración y estar ahí orando. Es mucho más. Velar es como el árbol, ¿no? Es estar tan preocupado para que salga todo bien, que estás orando, pero no porque tengas que hacerlo, sino porque hay una preocupación. ¿Qué hombre que está en una sala de parto no ora por su mujer? ¿Qué hombre que está preocupado por su familia no ora? La falta de velar por nuestros hijos, por nuestra familia, por levantarse en oración, esa falta nos despista y nos mete en otras historias que no tienen nada que ver con Dios. Y a veces así nos va. ¿Sí ¿Está bien el ejemplo? ¿Me he explicado? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Ezequiel 34, del 11 al 12 dice, porque así dice el Señor, he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas, como un buen pastor vela por su rebaño. El día que esté en medio de sus ovejas, por su rebaño, el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas, día nublado y sombrío. Dios siempre va a velar, siempre va a estar atento y siempre va a estar pendiente. Si no, el Salmo 23 no se hubiera escrito. Ahí te lo dejo para que lo estudies. Creo que es interesante saber, porque aquí se está metiendo contra todos los que se levantan para aprovecharse del pueblo, ¿sí? Este escrito está hablando de los malos pastores. Por eso es tan importante quedarnos en lo esencial. Lo esencial es que todos aquí somos padres y somos hijos. Aquí no tengo que yo estar orando por todos, ¿eh? Como me viene alguno, no, puedes hacer un rezo por uno aquí. Es como lo de la radio, que parece que estás llamando a la Lourdes. ¿Dónde es lo de la Lourdes? ¿En dónde? En Andorra, ¿no? Es lo de la Lourdes. Que mi abuela iba Ya me tengo que callar. Bueno. Todos tenemos acceso, no necesitamos ir a Lourdes. No necesitamos, todos tenemos acceso a poder orar los unos por los otros. Siendo prácticos en los asuntos de la vida cristiana, en cuanto a estar velando, es hacer guardia por tu familia, hacer guardia por tu amigo, estar una noche entera velando por un enfermo. Ahora, por ejemplo, el martes operan a Diana, necesitan un turno para que esté velando de 12 personas, pasar la noche cuidando, observando, estar sin dormir, destinado a un proyecto. Tu corazón está velando y quitándose horas de descanso. Jesús dijo en Mateo 24, 42 al 44, por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. ¿Quién? El ladrón. Por eso también, con este ejemplo, vosotros, tú y yo, preparaos, porque no sabemos la hora, ni el día, ni el momento en el cual vendrá Jesús a por su pueblo. Que cuando venga, nos pille trabajando.
estemos ahí. Que en el momento que Dios nos visite no nos pide despistados. En cualquier situación, sea que venga por nosotros o que quiera darnos un regalo, darnos un arma para ser mejores, más efectivos para su pueblo, un don. Y qué bueno es esto, ¿no? El tema de un hombre que está ahí preocupado aparentemente, ¿no? Pero, por favor, entendamos todo esto y que el Señor nos ayude a ser prácticos a la hora de velar. Y número 3, y termino, y creo que es algo que deberíamos apuntar para esta nueva temporada, para este año que empieza en septiembre, porque para mí empieza todos los años en septiembre, no en enero. Saber mantenernos en los moldes de Dios. Eso es como ahí ves, no sé si te estás dando cuenta, un hombre que está trabajando el barro. Saber mantenernos en los momentos difíciles. Porque cuando dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, pero el pueblo estaría diciendo, pero macho, 70 años aquí, como esclavos. No, vamos a ver, Señor, de verdad que tengo que estar como, tengo que vivir, o sea, que tengo que tener la esperanza de que mis hijos sean libres. Declara el Señor, porque yo tengo planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, lo que os he leído antes. Y un poquito más arriba dice, y daros en casamiento y casaos, y no disminuyáis, sino que ahí en Babilonia, ahí en ese proceso, te voy a ensanchar. Dice, porque el bien de esta ciudad, y digo también por nuestra España, porque el bien de esta ciudad, a pesar de lo que estemos viviendo, porque el bien de ese momento de Babilonia dependía del pueblo de Dios. Dependía. Porque por el bien de esta ciudad os conviene a vosotros. Claro, a vista de pájaro ahora entendemos que después de 70 años vino, Dios hizo todo, pero claro, estate ahí en ese momento. Es como cuando alguien te dice, no te preocupes que Dios te va a sanar, y tú estás ahí pensando, sí, me va a sanar, pero estoy aquí, estoy enfermo, ¿sabes? No, pero no te preocupes que Dios es bueno. Sí, pero estoy arruinado y me siento abandonado. En medio de los procesos, uno le cuesta levantar la mirada para saber que Dios es fiel, que Dios perdona, que Dios es todo eso, pero lo que te está diciendo la palabra es que no huyas, porque unos huyeron y se quedaron en Jerusalén y otros entraron a Babilonia. Y los que entraron a Babilonia fueron procesados. Y con eso termino. Porque yo creo que están los 3 asuntos explicados. Y quiero terminar con estas 2 canastas. Cuando le dice Jeremías, con el primer versículo que hemos leído, que es Jeremías, por favor, quédate con esto, que es para mí lo más importante. 24:3, dice, ¿qué ves, Jeremías? Pues veo higos. Muy bien has visto. Estaba Dios enseñando primero un almendro y ahora nos enseña higos. ¿Quién son los higos buenos? Los que se quedaron en Jerusalén, ¿verdad? A ver, ahora viene la pregunta. No. Los que al final pasaron el proceso. Los higos malos eran detestables para todo el mundo, ni los querían. O sea, eran asquerosos. De hecho, mira, ¿tú morderías esto? Está podrido. No lo morderías, ¿sí o no? Es algo horrible. Nadie lo querría, ¿sí? Pero ¿sabes qué? En la vida, si somos fieles y nos mantenemos escuchando a Dios y velando por los intereses de Dios, al final Dios te va madurando y eres apetecible para muchos. Ser apetecible para muchos significa que se quieren acercar y quieren saber de ti. Estos no son higos. ¿Esto qué es? Estamos en Paraguay.
en medio de una pandemia, nos conocemos Al y yo, en medio de una dificultad de alguien, nos conocemos Adolfo y yo, en medio de 1000 problemas nos conocemos Justo y yo, en medio de todos nos hemos conocido en procesos donde Dios trabaja con nosotros. Por eso no juzgues a nadie cuando esté en un momento caído, porque no es su buen momento. Es el momento donde Dios está madurándole y está depositando perlas en el corazón. Las Escrituras, a mí, siempre se me abren, no en mis mejores momentos, sino en los momentos donde nadie cree en ti, ¿sabes? En los momentos donde estás solo. Esos son los momentos donde Dios necesita que tú levantes la mirada y aprendas a escucharle, para que Dios te hable, porque a la gente no le interesa que demos fruto. A la gente le interesa es que cuando nos muerdan no seamos amargos. Porque el árbol que vio, dice que veía una rama de árbol, ¿sí? Y cómo era en números esa rama de árbol, que era un almendro, que era una vara. Era que abrías el arca y estaban las tablas, estaba el maná y estaba la vara. Dice que la vara era una vara de almendro y daba frutos y frutos maduros, que es lo más raro en un almendro, porque hay que pasar un proceso. Sin embargo, ahí ya está dando frutos maduros. Aunque no te lo creas, los mejores momentos de mi vida han sido los momentos donde yo he sufrido, donde yo más he escuchado a Dios. En uno de los peores momentos, cuando me quedé sin nada en el 2009, y Dios, yo le decía un reclamo, oye, ¿qué? Pero esto... Y Él me dijo, pues yo tenía una empresa muy próspera, me dijo, ahora que no tienes nada, ahora es cuando me vales. Porque a la gente no le interesa tu dinero. Que a algunos sí, ¿eh? Pero a la gente que realmente se va a acercar a Dios, lo que le interesa es qué tienes de Dios cuando te muerden. La gente se queda, cuando te tratan mal, se queda con la historia de cómo le tratas bien. La gente se queda con tus cariños a pesar de que se rían de ti. En el fondo, eso va grabando un nombre en la gente. Jesús. Jesús. Entonces yo me pregunto, ¿qué clase de higo quieres ser? Tiene narices con lo digo, es que como me sé un chiste de higos, me viene el chiste siempre, 2x3. ¿Qué clase de fruto quieres ser? ¿El higo que pasa el proceso? Porque es inevitable. En la vida todos son procesos. Procesos porque Dios te mete. Procesos por los marrones donde tú te metes. Y algunos no salimos de los procesos y nos amargamos. Por eso te estoy diciendo, escúchame bien. Juntamente con la prueba, Dios te va a dar la salida. Además, tenemos ahí al mejor alfarero. Y yo sé que Dios te está hablando, porque estás viendo a un tipo ahí, ¿no? Ah, no, estás viendo. No, pon el vídeo. Estás viendo ahí un tipo que está trabajando. No te preocupes por romperte, ¿sabes? Y llorar. No te preocupes. Dios es nuestro alfarero, que nos vuelve a reconstruir y cada vez que nos rompemos, mejor. El libro más antiguo de la Biblia, que es Job, dice, de quebranto en quebranto me quebranto. Y te aseguro que Job se quebrantó, ¿eh? Dios es un padre que está ilusionado por hablarte, pero con un corazón de hijo. Dios no va a dialogar contigo y conmigo en plan de amiguetes, ¿eh? Dios es Dios y ha marcado un camino con su Hijo Jesús. Y todo el que le acepta tiene la herencia. Por eso me gusta mucho, y con esto ya sí que termino, perdonadme. Me gusta mucho en Hebreos cuando habla de Moisés. En Hebreos. Y ahí vemos... Ya me he comido en las 3 reuniones, me he comido 3 de estos, ¿eh? Y ahí vemos... En Hebreos 11, 24, 26,
los héroes de la fe. Pero mira qué sorprendente, dice, por la fe, cuando ya era grande, ¿quién? Moisés, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Escucha, el hijo de Faraón era el que tenía todo. Todo. Y rehusó esa clase de vida, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Si Moisés no hubiera ido al desierto 40 años y hubiera sido procesado, jamás hubiera visto una zarza ardiendo. Si tú y yo rehusamos el estar en una iglesia y que a veces nos traten mal, ¿esto qué me va a decir a mí que tengo 50 años? Y me va a decir ahora que si llegue pronto, que los martes vaya a orar, que si me aprenda un versículo, que si entre en la academia, que si después vaya a servir, a poner... Me acuerdo que me encantó. Estaba en Dallas y estaba un tipo con una bici, con un silbato, y era el campeón de ese momento y estaba allí, el ES de Rudy, y estaba un tipo tocado por el Señor, y yo estaba con Joe, y me dice, este es el campeón de no sé qué, no sé cuándo, y estaba sirviendo, y era un tipazo con dinero, y estaba sirviendo, y yo le digo, para, que quiero conocerle. Bajó, y era así morenito, y el Joe dice, oye chico, estás cada vez más negro, aquí sirviendo a Dios, y era ahí en pleno sol, en un parking, donde la gente aparcaba, y decía, aquí estoy, y estaba con el pito, pipi, pasa aquí, vamos, ponte aquí. Porque cuando tú sirves a la iglesia, aprendes cosas de Dios. Las mayores revelaciones son sirviendo. Las mayores revelaciones son sirviendo. Pero los mayores tesoros se depositan en gente que pasa procesos de Dios. Entonces no huyas a los procesos de Dios. ¿Sí? Huir es dilatar en el tiempo lo que Dios quiere depositar en tu corazón. Y claro que la gente muerde. Y te va a morder una y otra vez. Pero que cuando muera, estemos dulces.